En algún momento de nuestra vida se nos han presentado problemas donde quizás hemos visto truncados algún propósito o algún proyecto que teníamos. Y de pronto, el que fracasamos en ese proyecto nos llevó al desánimo, nos llevó a la autoeliminación, pero tenemos como ejemplo a Dios. Cuando Dios ve que el hombre le falla, que el hombre no le respondió como tenía que haberle respondido, Dios no perdió el impulso. Entonces, la recomendación es que si usted ha tenido un fracaso espiritual, no pierda el impulso. ¿Por qué usted no debe perder el impulso? Porque ese mismo Dios que no se desanimó cuando el hombre le falló, tampoco se desanima cuando usted falla. O sea que yo puedo fallar, la idea es que no falle, pero si falla, eso no desanima a Dios. A cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos asigna un abogado. Nos asigna un abogado. Y luego se nos queda mirando a nosotros y dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, cuando algún hermano peca, de uno llega el demonio y le dice, ya no lo intente más, ya usted pecó, ya usted fracasó, ya no insista, no vuelva más a esa iglesia, porque para usted no hay nada. ¿Le ha pasado eso a alguna persona que en su momento haya pecado? La respuesta es sí. Es sí. Vive Jesús para siempre. Lo primero que el enemigo le dice a un hermano o a una hermana cuando comete adulterio o comete fornicación o comete lujuria o comete pornografía es, ya para usted, Señor, no hay nada. No insista, usted es un caído, usted es un fracasado. ¿Ha pasado eso o no ha pasado eso? Sí, señores. Sí, señores. Y lo peor del caso no es que el diablo venga y se lo diga, sino el peor del caso es que usted se lo cree. Usted se lo cree. Y al usted creerlo, usted le da la razón a Satanás. ¿De qué dice la Biblia? Estas cosas os escribo para qué, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abra la Biblia en Primera de Juan, vive Jesús para siempre. Estas cosas os escribo para qué, para que no pequéis. Léalo ahí en su Biblia, Lacey, ¿cómo dice? Ah, ¿no lo consiguió? ¿Sí? Primera de Juan. Alabado el nombre del Señor. Léalo. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Cómo dice? Sí. Sí. Ah, bueno. Dice, y mire cómo Dios trata a la iglesia. Le dice, hijitos míos. Qué bonita esa palabra, hermano. Mire,
¿Cuántos han tenido hijos traviesos? No, pero bien traviesos. La única que puede darse el lujo de decirle hijita mía o hijito mío es papá y mamá. Más nadie. Más nadie. De lo demás se puede esperar. Uy, mira eso. Eso se dijo. Santo Dios, mejor ni veo. Pero un hijo de nosotros puede cometer las fallas que cometa, los errores que cometa. Papá y mamá siempre lo van a ver como su ¿qué? Como su hijito. Bueno, exactamente lo que está pasando aquí. Cuando un hermano peca, cuando una hermana peca, todo el mundo se escandaliza en la iglesia. ¡Ay, cayó fulana! ¡Ay, cayó fulano! ¡Wow! Yo sí lo pensaba, porque qué más picada. ¿Ya? Pero mire, Dios no. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Abogado. ¿Qué tenemos? Un abogado. Todos los hermanos que se descuidan espiritualmente, cometen pecados, cometen errores, pecan contra Dios, caen de la gracia de Dios, no lo han perdido todo. Jesucristo es su ¿qué? Jesucristo. Jesucristo es su ¿qué? Su abogado. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios ve que el hombre falla, el hombre queda atado de pies y de manos, porque el hombre no tiene humanamente quien lo pueda ayudar. Entonces, aunque el hombre falla, aquí arriba dicen, todavía hay esperanza. ¿Todavía qué? Todavía hay esperanza. Dios supo de antemano que al hombre pecar lo perdería todo. Entonces él de antemano, también arriba, se preparó. Alabado el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, dice que este problemita que está aquí no se podía arreglar con dinero. Bórrelo. O sea, no todo se puede arreglar ¿con qué? Con dinero. Hay cosas que uno las arregla con plata. Yo he escuchado a personas decir, no se preocupe, que todo se arregla con plata. ¿Cuántos conmigo lo han oído alguna vez? ¿Han oído algunos alguna vez esa palabra? Eso todo se arregla ¿con qué? Levanta la mano el que lo ha oído. Bueno, hay cosas que no se pueden arreglar con plata. Salmo 49. Vive Jesús para siempre. Hay cosas que no se puede lamentablemente arreglar con dinero. Yo tengo que tratar de explicar así lo más sencillo posible, porque la idea es que todos podamos entender. En el Salmo 49 dice la palabra del Señor del verso 6 en adelante. Mire lo que la Biblia dice. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. O sea, que el hombre dice, yo todo lo arreglo ¿con qué? Con plata. Pero hay cosas que la plata no puede arreglar. Dice, ninguno de ellos podrá
en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. O sea que con dinero nadie podrá ser ¿qué? Rescatado de la condición de ¿qué? De pecado. O sea que el pecado no se puede arreglar con dinero. Lamentablemente, para salir de la cautividad del pecado, no se puede salir con dinero. Sin embargo, hay falsos predicadores, hay falsos ministros, hay falsos hombres de Dios, haciéndole creer a los hermanos, haciéndole creer al pueblo de Dios, que con dinero sí se puede liberar a la familia del pecado. No cometa ese error. No caiga en ese error. Con el dinero no se puede comprar la salvación. Ni con el dinero se puede comprar un milagro de parte de Dios. Lo de Dios, milagros, talentos, dones, ministerios, gracia, sabiduría, todo es gratis. Y todo es sin dinero. El que le diga, mande una ofrenda de tanto dinero para tal programa de televisión para que se salve su hijo, esa platica se perdió. Sí, hermanos. Que mande $1 semanal o $1 quincenal o $10 al mes para que en su casa no falte la salvación de su familia, esa platica se pierde. Porque el pecado no se puede arreglar con dinero. Dice el Salmo 49 en el verso 8. Y la Biblia dice la razón por la cual el pecado no se puede solucionar con dinero. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás por medios humanos. No se logra jamás, porque la redención del hombre es de gran ¿qué? De gran precio. Hágame aquí un muñequito con lápiz negro. Entonces, para redimir a Adán no se podía con dinero, porque redimir a Adán costaba mucho. Redimir al hombre de pecado, el hombre esclavo del pecado, vale mucho y no se puede redimir ¿con qué? Con dinero. Eso lo sabe Dios y lo sabe el diablo también, que el Señor lo reprenda. Alabado el nombre del Señor. Entonces, como aquí el asunto se complicó, aparentemente el plan de Dios, ¿qué? Aparentemente el plan de Dios fracasó, se destruyó, hasta ahí llegó el plan de Dios. Ay, tan bueno que iba, mire, Dios ese gasto que hizo el universo, hizo las Pléyades del Orión, hizo tantas cosas lindas, hizo al hombre y mire, la embarró. Hasta ahí llegó. No, señores, Dios no llegó hasta ahí. Dios sabía que eso pasaría. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando éste le embarró, dicen, hágame el favor y me lo sacan del huerto del Edén. Sáquenmelo de ahí. Yo lo coloqué en el huerto del Edén, sáquenmelo y me lo mandan a trabajar, a ganarse la comida de su propia cuenta. Entonces lo sacaron del huerto del Edén, alabado el nombre del Señor, perdió la comunión con Dios, perdió la inocencia, perdió todo, porque era mayordomo y pasó ahora a ser esclavo del otro. Vive Cristo para siempre.
Entonces dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Vamos a mirar. Todo esto está pasando y Adán no lo está sabiendo. Hay cosas que están pasando en el cielo en este momento a favor suyo que usted no lo sabe. Alabado el nombre del Señor. Y hay cosas maravillosas que están pasando a favor de la iglesia, pero nosotros no lo sabemos. Así que no se desanime por lo que usted tenga delante de sus ojos. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Dice Isaías capítulo 6, dice en el verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Alabado el nombre del Señor. Isaías aquí está teniendo una experiencia. Él pensaba que desde el punto de su vista humano, él no lo merecía. Y es cierto, hay cosas que desde el punto de vista humano nosotros no lo merecemos. Pero si nosotros lo mereciéramos, entonces no sería gracia. Pero si no lo merecemos, entonces eso se llama gracia. Alabado el nombre del Señor. Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice el profeta Isaías, que él vio al Señor en donde, en un trono alto y sublime, y sus vestiduras llenaban el templo, y que había serafines, y que habían voces, y que las voces decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice la palabra del Señor, que apareció una voz que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aparentemente el que está hablando ahí es del profeta Isaías, pero realmente el que está hablando es Dios a través de la persona del profeta Isaías. Isaías lo que nos está hablando a nosotros es que aquí arriba en el cielo se está tratando un problema, y se está tratando el problema de la redención del hombre caído. Normalmente cuando los hijos cometen problemas, ¿quiénes son los que se reúnen a ver cómo manejan ese problema? Los padres. Los padres se reúnen a ver qué manejo le dan a ese problema. Hay opiniones, hay alternativas, hay salidas, se habla, se comenta, hasta que al fin se toma una decisión. Entonces, cuando el hombre está caído, aquí arriba se está hablando, se está diciendo, bueno, ¿qué hacemos con el hombre? Y entonces Dios pregunta que ¿quién vendría por ellos? ¿Quién vendría por ellos? Yo quiero que veamos una partecita del Salmo 40. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Una partecita del Salmo 40 sería muy importante que lo miráramos. Dice, del verso 12 en adelante, me hizo sacar, ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo,
alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Alabado el nombre del Señor. Mire que está hablando de un trabajo que solamente puede hacerlo ¿quién? Dios. Sacar al hombre ¿de dónde? De ese pantano donde el hombre ha caído libre y voluntariamente. Veamos el verso 7 y el verso 8 del Salmo 40. Dice: entonces dije, o sea, cuando aquí arriba hay una reunión, ¿verdad? Se está hablando de cómo redimimos al hombre, cómo lo sacamos de ahí, qué podemos hacer por él, ¿comprendió? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces dijo alguien de arriba, yo voy. Y aquí en el Salmo 40, en el verso 7 y 8 dice, entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Yo quiero que meditemos por un minuto en esa palabra, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces la historia de la redención ya estaba escrita desde antes que hubiera mundo. Desde antes que hubiera hombre, ya la historia de la redención estaba como escrita, porque lo que está escrito no se olvida. Entonces cuando el hombre falla, esto no toma de sorpresa a Dios, porque ya había un libro donde estaba todo escrito, todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder y cómo Dios sacaría al hombre del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, del barrial donde el hombre cayó voluntariamente. Entonces dice en el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces sabemos que la persona que se ofrece aquí arriba para venir a arreglar el problema donde el hombre ha caído se llama Jesucristo. Jesucristo, hermano. Por eso el único que puede arreglar el problema del pecado se llama Jesucristo. Esa teología de que el Papa de Roma, que el obispo de tal parte, que el profeta fulano, que el pastor fulano, ese cuento no se lo coma a nadie, porque la redención, el único que la puede tratar es Dios. En este caso, Jesucristo fue la persona que voluntariamente se ofreció. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, sí, por favor, me borra todo eso. Entonces, Dios tiene ahora ángeles, tiene universo, tiene cielo, tiene tierra, hizo al hombre para tener hijos, pero no tiene hijos. Tiene ahora es un hombre ¿qué? Un hombre caído. Vive Cristo para siempre. Pero aún de ese hombre caído, Dios tiene la seguridad que de ahí va a sacar ¿qué? Va a sacar hijos. ¿Cómo? El hombre no lo sabe, pero no importa que el hombre no lo sepa, lo que importa es que Dios lo sabe. O sea, puede que usted tenga problemas y usted no entienda cómo los va a solucionar, eso no es lo que importa. Lo que importa es que Dios sí sabe cómo lo va a ayudar. Dígalo, yo sé que Dios sabe cómo me va a ayudar. Y Dios tiene 1001 formas milagrosas para ayudarte. Y Dios no trabaja con santos, Dios trabaja con gente pecadora. Por eso cuando a él lo increparon que hacía comiendo con los publicanos y con los pecadores, dijo, no, venga. Entiéndanme por favor que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Usted no puede desanimarse porque haya fallado,
pero tampoco puede conformarse en quedarse así fallando. Cuando hay la posibilidad y hay la opción de levantarse y continuar el camino. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo? Es la pregunta que mucha gente dice. ¿Cuánto tiempo duró Adán y Eva sin pecar? Pudieron haber sido miles de millones de años. Si se toma en cuenta que científicamente comprobado está que los dinosaurios se extinguieron hace tantos millones de años y los animales fueron creados primero que Adán y Eva. No sabemos cuántos miles de millones de años vivió Adán y Eva en el huerto del Edén sin pecar. No sabemos. Es probable que miles de millones de años vivieron Adán y Eva sin ¿qué? Sin pecar. Vive Jesús para siempre. Ese es otro tema. Pero lo que sí sabemos es que en algún momento de ese tiempo, en algún momento de esa historia, llegó la serpiente por aquí y comenzó a trabajar a esta pareja que estaba ahí. Y la comenzó a trabajar, se fue metiendo suavecito, todos ustedes y yo sabemos cómo. Ella empezó a hablar con Eva y empezó a hacerle crear conciencia que de alguna manera Dios era injusto. Ese siempre ha sido el tema de Satanás, que Dios es injusto. Y y el diablo, lo reprende el Señor, ha logrado hacerle creer a muchas personas que Dios es injusto. El tema de la serpiente siempre fue hacerles creer que Dios es injusto. Esa es una lombriz inofensiva. Alabado el nombre del Señor. Veamos un momentico Génesis capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre la misión de Satanás es hacerle creer al hombre que Dios es injusto. Y Satanás tiene su propia historia, la conoce, la enseña y la ministra. Alabado el nombre del Señor. Miren lo que dice en el capítulo 3 del verso 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y le hace una pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí hay dos versiones. En la primera versión dice Eva que Dios dijo que si comían de ese árbol morían. Pero el diablo dice, no van a morir. Hay dos versiones. La versión de Dios y la versión del diablo. Dios vino y les dijo, de todo árbol pueden comer menos de este. Chiquitico ahí. No coman de ese arbolito. Ese arbolito los mete en problemas. Porque este arbolito es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento. Yo les aconsejo que no coman de este arbolito, porque si comen de ese arbolito van a morir. ¿Van a qué? A morir. Pero aparece ahora una segunda versión y la segunda versión dice, no van a morir. Ellos
tenían la necesidad de creer lo que Dios les había dicho. Pero cuando aparece una versión nueva, se inclinaron por la versión nueva. Y uno puede cometer errores cuando uno se va por las versiones nuevas. Mire lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ella no podía solamente decirle no moriréis, sino que también tiene que dar argumentos, porque cuando uno va a contradecir una versión, uno la contradice con argumentos. ¿Sí o no? Nadie puede contradecir una versión si no lo hace con argumentos. Veamos los argumentos de la serpiente. Dice el verso 5. Número 1. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es los argumentos. Y lo que pasa es que esta persona que está aquí arriba, que se llama Dios, Él sabe que si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser como ¿quién? Como Él. Y Él no quiere que nadie sea como Él. Inmediatamente le siembran la duda. Uy, ¿cómo así? Esa versión yo no me la sabía. ¿Y usted por qué la sabe? ¿Cómo no la voy a saber si yo vivía arriba en el cielo con Él? Es que yo vengo de allá. Yo conozco ese cuento de arriba, yo lo conozco. Es más, Él fue el que me pegó una patada a mí y me metió para acá para abajo. ¿Se da cuenta? Él trae su propia versión. Y le dice a la mujer que si comen de este árbol, van a ser igualitos que ¿quién? Van a ser igualitos que Dios. Les está diciendo entonces que Dios es injusto, que cómo es posible que si Dios los ha creado a ellos, no les dijo de antemano que podían ser como Él. Que había la posibilidad de ser como ¿quién? Entonces ahí la mente comienza a ¿qué? ¿Cómo así? ¿Existe entonces la posibilidad de que podamos ser como Él? Sí, claro. Wow. Está interesante el tema. ¿Podemos llegar a ser como Dios? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Comer del árbol. Pero la otra versión decía que si comían, ¿qué? Ahí está el asunto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con la versión de Dios o nos arriesgamos a superarnos? ¿Nos quedamos con lo que tenemos o nos arriesgamos? Ahí está el peligro, hermano. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Y ellos dijeron, pues la idea no se ve como tan mala. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué significa eso? Que esta versión caló profundamente en el corazón de ella. Esa versión caló profundamente y doblegó su voluntad. ¿Cuándo nuestra voluntad es doblegada? Cuando uno es convencido. Cuando a uno se le satisface esa necesidad, que uno se convence y entonces uno da el ¿qué? Da el paso. Pero en este caso, el paso que estaban dando era hacia el abismo. Alabado el nombre del Señor. Ya sabemos todo lo que pasó, ya sabemos el desenlace. Después de estar aquí lo más de sabroso, comunicándose con Dios,
ahora se dan cuenta que están sin ropa. Usted me la dibujó con ropa. No, esa sí, pero la otra, desnudita. Alabado el nombre del Señor. Y Adán también se dio cuenta que estaba desnudito completamente. Y le da a Dios por allá por hablar. Y cuando habla, estos empiezan a buscar dónde esconderse. Porque eso es lo que el pecado hace, hermano. El pecado no solamente nos corta la comunión con Dios, sino que el pecado nos priva de levantar los ojos y de mirar a la cara al que le hemos fallado. Usted normalmente ve a una persona cuando usted la confronta, dice, venga, es que usted me falló. Usted me falló. Entonces él mira para dónde, para allá, para abajo, para el piso. Él a mí no me da la cara, porque él sabe que me falló. Entonces eso es lo que pasa. Dios lo bendiga, hermano, perdone el abuso. Vea, ya tiene hasta ombligo, un poquito corrido hacia arriba, pero ahí lo tiene. Entonces ya, la comunión con Dios se perdió, ahora le da disque pena con Dios. Lo mismo que pasa, ay no, es que a mí me da pena ir a la iglesia. No, a mí me da pena. Me da pena porque yo fallé. Sí, tú fallaste, dejaste de congregarte, te da pena venir aquí, pero a donde te da pena venir es donde está tu abogado esperándote con los brazos abiertos y diciendo, por esa puerta donde se fue y por donde yo lo vi ir, por esa misma puerta lo volveré nuevamente a ver venir, porque él sabe que yo soy la única solución para él. Ver mi gracia, eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Alabado el nombre del Señor. Bien, entonces vamos a pasar a otra partecita. Ya el hombre caído, Dios sigue pensando que puede tener hijos, a pesar de que, a pesar de todo lo que pasó, Dios sigue creyendo que puede tener hijos para él. Porque a Dios se le metió en la cabeza que quiere tener ¿qué? Y los va a tener. Entonces vámonos para el Nuevo Testamento, para Gálatas capítulo 4. Sí, puede borrar. Veamos Gálatas capítulo 4. Puede buscarlo. Por aquí en Gálatas capítulo 4. En el versículo 4. Mire lo que la palabra de Dios dice y en el verso 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo fue que vino Jesucristo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios no es como nosotros, que estamos lo más de contentos aquí en Cartago, cuando de repente dice, no, yo mejor me voy a vivir a Cali, y arranca para Cali. Y uno llama, hermano, Dios lo bendiga, están aquí en Cali, y eso, no, me vine para acá a vivir aquí a Cali. Usted y yo cambiamos de parecer como así. Dios no. Dios todo lo que va a hacer, lo que lo tiene escrito y establece un tiempo. Cuando Dios quiere bendecir a un miembro de la iglesia, Dios establece un tiempo para bendecirlo. Cuando llega ese tiempo, Dios lo bendice. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y luego dice, ¿para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, ay, ahí aparece esa palabrita. Ahí aparece esa palabrita que nos tiene aquí con ese gozo, con esa alegría. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción. ¿De qué?
Entonces ahí está la vía por la cual Dios va a tener ¿qué? Hijos. La vía por la cual Dios va a tener hijos se llama ¿quién? Jesucristo. Tenía que haber sido hecho a través de Adán. Dios quería, posiblemente los hijos tenían que venir por parte de ¿quién? De Adán. Pero resulta que esto se echó ¿a qué? Esto se echó a perder. Se echó a perder y esta también. Entonces Dios se busca una persona en el cielo para que a través de esa persona Dios pueda tener ¿qué? Hijos. Hijos. Pero serían hijos ¿qué? Adoptados. Esa palabra de adoptar no es nueva. Esa palabra de adoptar es muy antigua. Y sí sabe usted que un hijo parido por su esposa es tan válido y tan legal como el que usted adoptó con papeles. Igualito, vale lo mismo. Jurídicamente vale lo mismo, igualito. Entonces ahora Dios va a usar a Jesucristo para a través de Jesucristo darle hijos ¿a quién? A Dios. Pero como son hijos adoptivos, entonces Jesucristo es la persona que Dios va a utilizar para darle hijos adoptivos a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien. Cristo vive para siempre. No es lo mismo que a uno le expliquen las cosas como son, a que a uno le expliquen así de una forma pasadita. Santo el nombre del Señor. Bien. Ya tenemos entonces la persona porque se ofrece. Él se ofrece. Pero para él darse el lujo de adoptar hijos, primero tiene que vencer al que venció a este. Porque acuérdense que ya hay un ¿qué? Ya hay un vencedor y hay un vencido. Ahora, Satán es el vencedor y el hombre es el vencido. Entonces, si él quiere darle hijos del hombre a Dios, primero tiene que enfrentar a este. Tiene que enfrentarlo y tiene que vencerlo. Si no lo enfrenta y si no lo vence, esta idea de Dios tener hijos todavía sigue siendo una ilusión. Bueno, de cuando Jesús aparece, que Jesús nace de María, que ya Jesús nace de María, listo, nació de María, inmediatamente éste prendió las alarmas y dijo, vamos por él. Vamos por él. Y es por eso que utilizó al rey Herodes para que sacara un edicto que mandara a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque el diablo sabe que para este tiempo Jesús debe tener menos de ¿qué? De 2 años. Muy importante eso. ¿Qué estaba pensando este? Decía, si yo dejo que él crezca, después me queda duro vencerlo. Venzámoslo ahora que está pequeñito. Usó al rey y salió el edicto. Por aquí el rey está dando el edicto, me hacen el favor y me matan a todos los niños menores de 2 años que hayan en mi imperio, que hayan bajo mi territorio que yo gobierno. Cuando la orden salió, por aquí Dios se adelantó y le dijo a José, levántese, usa el dinero que le dieron los reyes magos y se me van para Egipto. Entonces cuando Satanás llega a matar a todos los niños donde iba a entrar Jesucristo,
ya Jesucristo no está por ahí, está en Egipto. Pero ¿qué pasa? En el primer intento, Satán no lo pudo matar. Jesucristo siguió creciendo, creciendo, hasta que cumplió 30 años. A los 30 años dijo Jesús, bueno, llegó la hora de comenzar la etapa final de mi batalla. Me toca enfrentarlo, porque este gobierna al hombre, lo tiene enjaulado, no lo va a soltar a menos que yo lo venza. Entonces Jesús lo vence en la cruz del Calvario. Primero, Satanás le llegó suave, le llegó con diplomacia, le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Bueno, perdió. Después, si eres hijo de Dios, tírate abajo, también perdió. Bueno, en todas las tentaciones, este perdió. Ahora, en la cruz, cuando Jesús está en la cruz y Jesucristo muere por la raza humana y la espada del soldado traspasa el costado de Jesucristo y sale la sangre que fue derramada, ahí se cumple Zacarías capítulo 13, por favor. Cristo vive para siempre. Ahí se cumple Zacarías 13. Lo que dice el verso 1, dice, en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo cuando Jesucristo estuviera en la cruz del Calvario. En aquel tiempo habrá un manantial. ¿Qué habrá? Un manantial abierto. Entonces, este manantial del costado de Cristo tendría que ser abierto. ¿Qué lo abrió? La espada del soldado. La espada del soldado abrió ese manantial. Ese soldado romano, si hubiera sabido lo que él iba a hacer, nunca lo hubiera hecho. Él pensó que nomás iba a ¿qué? A traspasar a Jesús con esa espada. Pero lo que este soldado jamás imaginó es que fue el instrumento que Dios escogió para romper ese manantial para que comenzara a fluir. ¿No dicen amén? Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Aquí cuando el soldado le traspasa con la lanza y empieza a salir sangre, ese manantial era el que estaba hablando el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías en el capítulo 13. ¿Por qué primeramente para Jerusalén? Porque primero fue para la casa de Israel. Jesús dice en la Biblia que primero fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos despreciaron al Señor y luego entramos los gentiles. Bueno, ese es otro tema. Entonces, este manantial, desde que Jesús fue apuñaleado en la cruz del Calvario, hay sangre para la limpieza de todo pecador que quiera. No causó mucho impacto, ¿cierto? Hay perdón. Y entonces los hijos que Él le va a dar a Dios sería a través de esa sangre. O sea que esta sangre de Cristo es la que le va a dar hijos a quién, adoptivos a quién, a Dios. Dios los adopta a través de la sangre de su Hijo. Por eso cuando una persona entra en contacto con la sangre de Cristo, esa persona cambia o cambia.
Todo lo que entra en contacto con la sangre de Cristo es transformado. Alabado el nombre del Señor. Es transformado, es impactado. Vive Cristo para siempre. Santo su nombre para siempre. Bueno, ¿cómo habría de ser posible que Dios tuviera hijos ante la actitud de rechazo e incredulidad del pueblo de Dios? Y ante el creciente peligro de ser destruidos y exterminados, Dios con su misericordia conforta a los cristianos. Oíd palabra de Jehová vosotros que tembláis a mi palabra. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Producirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces, cuando un pecador entra en contacto con Jesucristo, con su sangre, y esta sangre entra en contacto con ese pecador es adoptado hijo de Dios. ¿De quiénes son los hijos de Dios adoptados? Todos los que son redimidos a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio del pecado para que Dios pueda tener ¿qué? Hijo. Entonces, desde hace 2000 años para acá, Dios está teniendo hijos continuamente. Continuamente. Dios está teniendo hijos. Pero esos hijos, tan pronto nacen, siguen teniendo peligro. Se ve, por ejemplo, cuando la esposa del Caimán tiene bastantes caimancitos allá en el nido, ella misma se asegura de ir a traerlos hasta cierto lugar seguro y cuidarlos, pero aún cuidándolos corre peligro. De igual forma también Dios ahora tiene hijos, pero estos hijos todavía no estamos en el cielo. Todavía corremos muchísimo ¿qué? Peligro, porque aquí en la tierra hay demasiados predadores. ¿En contra de quién? De los hijos de Dios. Y la misión de Satanás, lo reprende el Señor, es sacar de la mente y del corazón de los fieles la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo. Y lo primero que él sabe es que el hombre es débil y que el hombre por naturaleza es inclinado al mal. Entonces aprovecha la oportunidad para hacerle creer que cuando pecó ya perdió todo. Pero Dios entonces le dice que Él le asignó un abogado para que cada vez que se ensucie, venga a dónde. A lavar las que. Hermanos, la sangre de Cristo es como el agua con jabón que usted usa para lavar la camisa sudada o el pantalón sudado. Si usted sigue colocándoselos así sin lavar, usted va a apestar. Por ejemplo, si su esposa es descuidada y no saca la ropa al sol, cuando su esposa se ponga esa ropa y el esposo vaya pasando por allá, ya por aquí huele. ¿A qué huele? A ropa podrida. El que la lleva. Es que la mujer no le puso la ropita al sol. El descuido es el que nos lleva a nosotros a oler feo. ¿El qué? El descuido. Y el descuido es el que nos lleva a nosotros a apartarnos del Señor. Pero no solamente el descuido,
sino también el desconocimiento de la palabra. Hay ovejas que están llenas de un poco de cosas sucias y de enredos y de tantas cosas, pero es porque desconocen que la sangre de Cristo no es para usarla los domingos cuando venimos al templo, es para usarla cada hora, cada minuto, cada instante. Cuando usted peca, inmediatamente el Espíritu Santo dice: pecaste, y usted: Señor, sí, pequé, perdóname, lávame con tu sangre. Inmediatamente. Usted no puede esperar venir el domingo al templo a lavarse con la sangre de Cristo. Yo le pregunto: ¿sabe uno cuando peca o no sabe? Así, porque a uno el Espíritu Santo se lo dice, se lo hace saber. Entonces uno dice: ay, no, pues qué pereza, es que ya me da pena, es que he usado tantas veces esa sangre, ya me da vergüenza con él, estoy endeudado. Pero ¿cómo si no le da vergüenza comprar jabón todas las semanas? Yo, por ejemplo, compro jabón, todas las semanas compro jabón. Y en mi casa puede faltar cualquier cosa, menos el jabón para la lavadora. No falta. Y si falta, voy y lo compro de una. Y a mí no me da pena decir: ay, qué pereza, qué pesar con ese señor de uno, esa compraera de jabón. ¿Tiene ni por qué darme pena? Porque yo voy a pagar un precio. Entonces, ¿por qué a mí me va a dar pena usar la sangre de Cristo cuando Él pagó el precio de ese jabón poderoso, de esa lejía poderosa que nos limpia el pecado? Alabado su nombre para siempre. La sangre de Cristo hay que usarla siempre. Es más, estamos ahí en el templo y por algún oído llega el demonio. Así te oís como está de buena aquella hermana, ¿ya la viste? Y está oyendo el culto. Y está el demonio trabajando. Ay, ¿viste aquel pelado que está allá? ¿Será que es soltero o casado? Ya está la mente ahí trabajando el diablo. Entonces, ahí está la sangre de Cristo, poder en la sangre de Cristo, diablo fuera en el nombre de Jesús. Es una lucha, hermano. Si no usamos la sangre de Cristo las 24 horas, y como el diablo sabe que usted durante 18 horas usa la sangre de Cristo, entonces las 6 que duerme, llega y lo trabaja dormido. Y le pone escenas, le pone imágenes con una mujer desnuda y le coloca escenas tomando cerveza. Y cuando se despertó: ay, yo pensaba que era evangélico, ya no soy evangélico, yo pequé en el sueño. Número 1, usted está en un estado de indefección. La persona dormida está en desventaja con el diablo. El Señor lo reprenda. ¿Está en qué? Porque usted está dormido y él no duerme. Está en desventaja. Cuando le pone esas escenas, él lo que hace es que te quiere contaminar y te quiere hacer sentir mal. Y quiere luego que te despiertes, lo vayas a seguirlo haciendo. Yo no encontraba cómo quitarme esa karma de encima, hermano. Porque yo me sentía que yo era consagrado. Pero el problema era cuando yo me dormía y llegaba el demonio a fastidiarme la vida. Cuando yo me despertaba, decían: yo estoy sucio, estoy en pecado, ya le embarré. Hasta que alguien de esos buenos amigos que uno consigue, le conté. Le dije: yo tengo un problema, yo no puedo dormirme porque llega el demonio y me coloca escenas de tantas cosas y yo me siento pecador, yo me siento caído. Me dijo: muy sencillo, acuéstese a dormir y cuando se acueste a dormir, dígale: Padre, en el nombre de Jesús te ruego que coloque ángeles con espadas encendidas alrededor de este cuarto y que mi sueño sea grato. Pero si en algún momento el enemigo rompe ese cerco y entra, aún así entra y te pone una escena impura,
estando tú dormido, nomás te despiertes, dile: Padre, yo tomo toda la autoridad que me delega su palabra, y en el nombre de Jesús le ruego que ese demonio que vino a atormentarme ahorita sea enviado al abismo para siempre. Me dijo: mire, el demonio, si algo le tiene miedo es al abismo, y con los primeros 10 que usted mande para el abismo le van a coger respeto. Dios, pues, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? Y desde hace más de 30 años para acá, descansé. Descansé. ¿Por qué? Porque cuando uno está dormido, como uno está en estado de indefección, llega y se aprovecha. Y si usted no conoce la herramienta para defenderse, usted se cree pecador, usted se cree impuro y usted hasta se desanima. Y uno ve por allá a los hermanos arrumados, ¿no? Que yo estoy en pecado, yo ando mal, no, que me soñé que estaba con mi suegra y no sé qué más por allá. ¡Ay, no quiero ni hablar de eso! Para eso es la sangre de Cristo y las herramientas que Dios nos da. Obviamente, si usted no es adicto pues a la pornografía, claro está, porque si usted juega con candela, pues obviamente que se quema. Pero si usted está guardando para Dios y el diablo espera que usted se duerma para hacerle la guerra, usted también hágale la guerra a él. Y dele donde le duele. Y usted va a tener un ¿qué? Un descanso. ¿Por qué yo hablo todas estas cosas? Porque yo soy un creyente igual que usted, que llevo 40 años luchando por mi salvación. Y el diablo me ha buscado por todas partes, en todas las áreas, y hasta aquí Dios me ha ayudado. Obviamente con la fuerza de Dios y buenos consejos que uno recibe por ahí. Eso que le acabé de dar es un buen consejo. Y ya a las 3 de la mañana, cuando me pasaba algo y yo me despertaba, de una me tiraba en el piso. Ahora, diablo, usted me las paga. Y empezaba a darle desde las 3 de la mañana hasta las 6. Que el Señor te reprenda, que el ángel de Jehová te persiga. Ese espíritu que me enviaste, ahora lo envío al abismo en el nombre de Jesús y nunca saldrá de allá. Y dele con eso. Y uno tiene descanso, porque es una batalla, es una lucha. Uno deja de congregarse y uno se endurece de una. Se endurece de una, hermano. Pero uno viene a la casa de Dios, oye la palabra de Dios, siente la presencia de Dios, recibe la orientación de Dios y el barro se mantiene fácil de ¿qué? Fácil de trabajar. Vive Cristo para siempre. Entonces, ¿en dónde quedamos? Que hay un manantial abierto y que a través de este manantial y de esta sangre Dios puede tener ¿qué? Hijos. Pero para que eso suceda, tiene que entrar en contacto la criatura y el creador. Una persona aquí pequeñitica. Tienen que haber dos que tengan ganas. Para que hayan hijos, tienen que haber dos que tengan ganas. El cabezón del hombre y la muchacha. Si estos dos no tienen ganas, nunca habrá un hijo. La mujer debe querer y él también debe trabajar para que haya un ¿qué? Aquí un peladito chiquitico ahí con mocos. ¿Me cuenta? Tiene que tener ganas él y ganas ella. Si nomás tiene ganas él, ella siempre cargará en el bolso las pastas anticonceptivas. Y usted, aunque tiene ganas, ¡miau! Pero ella tiene ganas y usted no, usted siempre va a cargar en el bolso 30 condones, uno para cada noche. Pero si los dos se ponen de acuerdo, usted quiere y ella, pero usted no me dibujó bien la muchacha. Alabado el nombre del Señor. Usted quiere y ella quiere, como los dos quieren. Falta otra cosa importante y es que se fundan en uno. Si se funden en uno esta noche, dentro de 8 días,
ya tendremos un corazón chiquitico aquí. Pero se tienen que fundir ¿en qué? En uno. Entonces lo mismo es con Dios. Si Dios quiere tener hijos, tienen que haber dos personas que se fundan en uno. Primero, Jesucristo. Él tiene que querer. Y segundo, usted. Usted también tiene que querer. Pero entonces, ¿qué pasa? Si Jesucristo quiere fundirse en usted, pero usted no quiere nada saber de quién, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Pero si usted quiere y Cristo quiere y los dos se funden, entonces aquí aparece la nueva criaturita. Esta nueva criaturita es lo que se llama hijo de Dios. ¿Cómo se funden? Romanos 10. Porque ya ustedes estaban con la curiosidad. Entonces, ¿yo cómo hago pues para tener relación con Cristo? Para que Él se funda conmigo y yo me funda con Él y yo pueda ser un hijo de Dios. Ahí está, Romanos capítulo 10. Alabado el nombre del Señor. El verso 8 y el verso 9 y el verso 10 y el verso 11. Veamos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿De qué tiene que hacer esta persona? Creer que Jesucristo puede hacerlo hijo de ¿quién? De Dios. Pero no solamente creer, también agarrar a Cristo y aceptarlo aquí en ¿dónde? En su corazón, confesarlo públicamente. Usted me dirá, pastor, ya lo he hecho como 5 veces y nada. Es que a veces se demora un poquito. ¿Cuánto a veces no ha luchado usted para tener un hijo con su esposa? Y llevan un año buscándolo y no llega. Ni ella se cuida, ni usted tampoco se cuida. Y tan son juiciosos, trabajen y no llega. Pero en una de esas de tantas, llegó. Usted mira, yo lo he intentado varias veces y no puedo estar seguro de que soy hijo de Dios. Pues sígalo intentando. En alguno de esos intentos de usted aceptar a Cristo, de permitirle que entre en su corazón, en uno de esos, aleluya, usted va a quedar impregnado de la gloria de Dios y esa gloria de Dios lo va a hacer hijo de Dios. Y usted va a ser hijo adoptivo. Si le hago una pregunta, ¿habrán personas aquí que quieran de verdad ser hijos de Dios, aunque lo han intentado varias veces? Póngase de pie, venga al altar y yo hago una oración por usted para que sea hijo de Dios, si quiere hacerlo. Padre, he hablado la palabra. Tu palabra es buena y no vuelve vacía. ¿Habrá alguno aquí que quiera reconciliarse con Dios? Pase aquí al altar, aquí donde yo estoy, aquí mismito. Vea, Dios lo bendiga, hijo. Bienvenido.